¿Qué tranza raza? Una vez más con ustedes, soy Robert para Regando la Historia. Y en esta ocasión vamos a hablar de uno de esos ejemplos feos de la historia donde no un país definitivamente, pero sí un gobierno de un país latinoamericano se vende descaradamente ante los deseos de una empresa privada de otro país. Hoy vamos a hablar de la masacre de las bananeras. Sin más por el momento, vamos a darle. La United Fruit Company, que actualmente se conoce como Chiquita Brands International, de hecho, a lo mejor les ha tocado que los niños, ustedes mismos, se han pegado una de esas calcamonías redonditas, ovaladas, azules, con la monita chiquita, ¿sí? De la marca Chiquita Brands, la misma marca, que en ese momento se llamaba la United Fruit Company. Llega a Colombia en 1899 en plena expansión de las compañías bananeras estadounidenses a lo largo del Caribe y en general en Centroamérica. Se instala en el departamento de Magdalena, cerca de Santa Marta. Y en pocas décadas, precisamente por el movimiento de la venta de la banana, del plátano, como decía en México, se convierte en la mayor productora de banano del mundo. Para 1928, más de 25,000 trabajadores de las plantaciones dependían de la compañía en lo que se conocía como la zona bananera. No era la única compañía, pero era definitiva y absolutamente la más grande, ¿no? Y muchísimos trabajadores de varios tipos de actividades ahora sí que ofrecían sus servicios, ya sea por hora, por tajo, etcétera, para esta compañía. Bajo el auge del plátano, pueblos como Santa Marta y Ciénaga se transformaron rápidamente. Empezaron a llegar hoteles así tipo resort, de estilo europeo, luz eléctrica, banco, pequeñas fábricas, talleres y como tal se fueron modernizando de una manera muy rápida. Todo basado en financiar o en generar infraestructura para poder llevar a cabo la exportación de una sola fruta, que es la banana, que es el plátano. Y de hecho, como parte de esta industrialización de la zona, también empieza a llegar el tren, al punto que el tren casi en esa zona existía nada más para darle abasto a esta empresa. ¿Va? Por detrás de toda esta prosperidad que en algún momento más o menos existió y que le dio de comer a mucha gente, la empresa funcionaba como un sistema de contratistas, ¿sí? Pero no contrataba, por ejemplo, a ustedes, ¿no? Si tú querías ir a piscar el plátano, no podías directamente, tú tenías que contratar a un intermediario, o más bien la empresa tenía que contratar a un intermediario. ¿Sí? En vez de contratar directamente a los trabajadores, subcontrataba la mano de obra, de manera que legalmente podía negar cualquier responsabilidad directa cuando surgían reclamos laborales. Y eso pasa actualmente en muchas partes de Latinoamérica y el mundo, donde tú no trabajas necesariamente con la empresa que según tú te paga. De hecho, los invito a que vean su recibo de donde sea que trabajen, si su empresa les da un recibo, vean a ver si es cierto que efectivamente trabajan en la empresa que les está emitiendo ese recibo. Nada más por morbo, vamos a ver si sí trabajan donde sí trabajan, porque son muchísimas empresas las que utilizan esta práctica. ¿Va? Y esto se hace justamente para eliminar o reducir las responsabilidades que la empresa tiene con el empleado. Las condiciones se pueden imaginar en un trabajo muy físico, eran durísimas, jornadas extensas, préstamos y pagos mediante vales o fichas canjeables únicamente en los comisariatos de la propia empresa. Vaya, que te daban vales de despensa para que fueras y los gastaras en la misma empresa que te había contratado. Era una especie de rara de tienda de raya de las que tuvimos en México hace muchísimos años, ¿no? Entonces era una economía circular, pero donde el empleado era definitivamente el más perjudicado. No tenían seguro contra accidentes y curiosamente, aunque sí se les hacía un descuento por atención médica, realmente los hospitales eran muy precarios y completamente insuficientes. Ya en 1918 había habido intentos de organización obrera en la zona y ya había habido varias huelgas pequeñas antes de la década de 1928 que la verdad no lograron cambios sustanciales, ¿no? A lo mejor el clásico atole con el dedo poquito, algún beneficio por aquí y para acá, pero básicamente irrisorio y marginal, ¿no? Realmente no hubo bastante cambio con esas juntas previas, con esos sindicatos en estado larvario previos.
Para 1928, líderes sindicales como Ignacio Torres Giraldo, María Cano y Raúl Eduardo Maecha, secretario de la Unión Sindical de Trabajadores de Magdalena, habían recorrido la zona organizando comités locales, ¿no? El resultado fue un pliego de 9 peticiones, aprobado por la Asamblea Sindical el 6 de octubre de 1928. Eh, y eran cosas completamente razonables, la verdad. No eran cosas absurdas, era, algunos diríamos lo mínimo, ¿no? Era seguro colectivo, compensación por accidentes laborales, que habían bastantitos, viviendas higiénicas, descanso dominical, que descansen el domingo, por Dios, aumento salarial, eliminación de los comisariatos, eliminación del sistema de vales, pago semanal, abolición del sistema de contratistas y una mejora del servicio hospitalario. Muchas de ellas pueden parecernos muy simples de cumplir, pero otras de ellas obviamente iban a obligar un cambio estructural que no le convenía para nada a la Fruit Company. Este no era en el fondo un documento revolucionario. No, y esto es bien importante entenderlo. Los trabajadores no querían derrocar el régimen, ni querían llegar con el comunismo, ni querían una independencia, ni querían un levantamiento en armas. Nada de eso. Pedían condiciones de trabajo justas, nada más. Este pliego no tenía una intención revolucionaria de facto. Los trabajadores no pedían derrocar al gobierno ni expropiar la empresa, nada más pedían ser reconocidos como empleados directos de la empresa para que se respetaran sus derechos, tal y como la propia ley colombiana les otorgaba. El 11 de noviembre de 1928, unos 5.000 trabajadores se manifestaron pacíficamente frente a la gobernación de Santa Marta, con banderas blancas. Todo pacífico, todo bien. Al día siguiente, el 12 de noviembre, estalló formalmente la huelga general, que se convirtió en una de las más grandes de la historia colombiana hasta este momento. Volviendo, todo pacífico, sin crear, no había armas involucradas, nada más se pedían que se cumplieran los derechos, ¿no? La United Fruit Company básicamente dijo, bueno, pues es que quéjense lo que quieran con los intermediarios, ¿no? Técnicamente ustedes no son mis empleados, así que son empleados de los contratistas, así que hagan de su vida un papalote. Ante el estancamiento, porque obviamente no había avance, el gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez decidió intervenir militarmente. Y esto es impresionante, fíjense cómo el razonamiento del gobierno es sentirse amenazado. Dicen, híjole, es que mucha gente se está levantando, pero no escuchan a la gente, no efectivamente ponen atención a lo que la gente está pidiendo. A lo mejor como gobierno te salía más fácil torcerle poquito la mano a la Fruit Company, que era extranjera y que tenía ciertas capacidades tú como gobierno de negociar, pero en vez de eso le das la espalda completamente a tu pueblo y apoyas a esta empresa americana, ¿sí? Por americana me refiero a estadounidense, ¿no? Entonces, básicamente se sientan amenazados, les da miedito ver a la gente juntarse y dicen, no, que esto es un conato de bronca, esto es un conato de revolución, no lo podemos permitir. Y lo que hace Miguel Abadía Méndez es intervenir militarmente. Existía además el temor, compartido por todas las autoridades colombianas y reflejado en las comunicaciones diplomáticas, de que Estados Unidos pudiera intervenir si la situación escapaba de control. Entonces, básicamente lo que hizo el gobierno de Colombia conservador en ese tiempo fue decir, híjole, no, es que qué pasa si mi jefe de Estados Unidos se enoja porque estas personas me están haciendo un desmadre aquí. No, mejor yo los controlo a punta de cohete, ¿sí? El gobierno al fin declara estado de sitio en la zona y nombró al general Carlos Cortés Vargas como jefe civil y militar de la región. Y empezaron a poner reglas como estas que ya hemos visto en algunos otros casos, donde ya no se permiten las reuniones de más de 3 personas. No se hablen entre sí, no platiquen mucho, no se me vayan a revolotear. Cortés Vargas llegó a Santa Marta el 13 de noviembre con el único objetivo de disolver toda reunión de más de 3 personas, con la autorización de, si ves algo que no te gustaba, podías hacer fuego sobre la multitud si se requiere el caso, ¿sí? Lo cual está bastante espeluznante desde ahí. Se reforzó la zona con tropas provenientes de otras regiones del país para evitar que soldados locales, quienes pues convivían todos los días con los huelguistas, dudaran en actuar contra ellos. Básicamente, obviamente había soldados también apostados
en la zona bananera, y pues estos soldados posiblemente tenían familiares, amigos, gente que conocían del diario, con los que simple y sencillamente congeniaban, que iba a ser difícil que por la naturaleza del ser humano tú se te ocurriera, porque tu jefe te dijo que te voltearas y que le disparas a gente que ves todos los días que va a trabajar, que efectivamente no son malandros ni nada por el estilo, ¿no? Pero obviamente se empiezan a pedir soldados de otros lados para ejercer presión sobre estos soldados de la zona. Y es así como llegamos al 5 de diciembre, la noche del 5 de diciembre de 1928. Entre 1.500 y 5.000 personas, según sea el caso, les digo, según donde lo vean, fueron a la plaza del ferrocarril de Ciénega en Magdalena, esperando hablar con el gobernador. Se suponía que iba a escucharlos ahí, y se supone que ya traía cierta respuesta del gobierno central a su pliego petitorio, ¿no? Se suponía que el gobernador había gestionado y los íbamos a juntar para ver, para publicar, pues, o para hacer pública esta resolución que tuvo con el gobierno. Pero el caso es que el gobernador nunca llega. Al amanecer del 6 de diciembre, los huelguistas coreaban consignas como "Viva la huelga", "Viva Colombia libre" y "Soldados somos tus hermanos". Poco después de la medianoche, unos 300 hombres a cargo de Cortés Vargas tomaron posiciones alrededor de la plaza, arriba de los vagones del tren, con ametralladoras en los edificios de las esquinas. Se dio una advertencia de 5 minutos para que la multitud se despertara. Ya enfierrados, 5 minutos y se van todos a su casa. Pasaron los 5 minutos y la gente no se movió. La gente decidió quedarse en donde estaban, la gente decidió pelear por el derecho y los soldados abrieron fuego contra la multitud, escudando a los intereses de una compañía privada estadounidense. Las fuerzas militares de Colombia empiezan a disparar a la multitud, donde había trabajadores, mujeres, niños, gente de bien, gente honrada, que simplemente pedía una mejor condición de trabajo. Las balas, según reconoció el propio Cortés Vargas, después no salieron de la multitud, porque también obviamente dijo, no, es que ellos nos dispararon primero porque ya se las saben cómo se las gastan en este tipo de eventos, y no, al Cortés Vargas dijo, no, pues saben que la neta sí les disparamos nosotros. En los días siguientes la persecución se extendió contra dirigentes sindicales, trabajadores de la zona bananera, y documentada en telegramas diplomáticos estadounidenses desde Bogotá y Santa Marta. Y aquí llegamos al corazón del misterio de esta historia de la masacre de las bananeras, porque realmente es un episodio que ya vamos casi ya para 100 años y no logramos llegar a una cifra cercana a lo real. Distan mucho las cifras de la gente que perdió la vida en la defensa de sus derechos en 1928, ese día. Eh, la cifra oficial, la primera cifra oficial, no vino de ningún historiador ni de ningún periodista, vino del propio hombre que dio la orden de disparar, vino el general Carlos Cortés Vargas, que él dijo, bueno, a ver, sí, nosotros les disparamos, pero eran como 1.500 y nomás se murieron 9. Sí, o sea, no pasa nada. Que les pido que nada más razonemos un poquito esto. Si traes ametralladoras y traes rifles y traes a varios miembros del ejército, 300 miembros del ejército, ¿cómo le haces para nomás darle a 9? Sí, o sea, por el amor de Dios, o sea, que eres Stormtrooper o qué te pasa. Simple y sencillamente, Cortés Vargas dice, bueno, pues sí matamos, pero más matamos a 9, son poquitos. 9, curiosa y bíblicamente el mismo número de puntos que tenía el pliego petitorio de los trabajadores. Pero por supuesto que esta cifra históricamente no se sostuvo. Luego el embajador de Estados Unidos en Colombia, Jefferson Caffrey, comenzó a investigar por su cuenta, apoyándose por personas que trabajaban directamente en la United Fruit Company, y él llegó a un reporte preliminar de 100 muertos. Poco después se fue ajustando la cifra entre medios de comunicación, la propia United, el gobierno, el ejército, y se dijo que más o menos andaban entre los 500 y 600 muertos. Finalmente, en un informe del Departamento de Estado a mediados de diciembre de 1928, apenas días después de los hechos, Caffrey afirmó que las víctimas eran más de 1.000 personas. En cuestión de semanas, la cifra más creíble pasó de 9, 100,
500, 1000 y ya ahorita ya no sabemos cuántos, porque hay algunas fuentes que incluso mencionan el fallecimiento de 3000 personas en la masacre. Cada nueva fuente con más independencia, con más acceso a la información y un poquito más libre o fuera del alcance del gobierno colombiano, iba revelando una nueva porción más grande y cada vez más dura de la versión especial, de la versión oficial. Décadas después, el historiador Herrera Soto, en el estudio más complejo jamás realizado sobre estos hechos, compiló todas las versiones disponibles, oficiales, diplomáticas, testimoniales, periodísticas, etc. Y concluyó, según sus cuentas, el rango posible iba hasta las 2000 víctimas. Ni siquiera con acceso académico completo, casi un siglo después, podemos llegar a la conclusión de cuántas personas fallecieron. Ahora, ¿por qué tenemos esta discrepancia tan externa? La ausencia de registros oficiales completos desde el primer momento, el interés directo del gobierno colombiano en minimizar el hecho para evitar un escándalo internacional y para evitar que siguiera corriendo el plátano por ahí, que siguieran haciendo el dinero que los mandatarios estaban haciendo con estos tratos con United Fruit Company. Y según muchos testimonios, según numerosos testimonios recogidos después, la posibilidad de que varios cuerpos fueron movidos rápidamente de la escena antes de un conteo real. Literal, llegaron, tronaron y en lo que la gente corría, empezaron a quitar los cuerpos lo más rápido posible para que no fuera posible contarlos en sitio. Años más tarde, el propio Cortés Vargas publicó unas memorias en las que justificó su decisión, argumentando que con ello había evitado algo peor. ¿Qué carajos hubiese evitado, güey? O sea, ¿qué era lo peor que podía pasar? Nadie estaba armado, eran trabajadores nada más. Pero es maravillosa la paja mental para justificar los genocidios que hemos visto a lo largo de la historia. O las masacres que hemos visto. Al final, lo que dice que quería evitar era una intervención militar directa de Estados Unidos en territorio colombiano. Dice, no, es que yo tuve que matar a esos 2000 para que Estados Unidos no se enojara y tuvieran que venir ellos a arreglar el problema. ¿Sí? Una defensa que, muy lejos de cerrar el debate, sigue alimentando la controversia histórica hasta hoy. En 1929, el joven congresista Jorge Eliezer Gaitán, quien años después sería asesinado en Bogotá, detonando el Bogotazo, denunció la masacre ante el Congreso colombiano, exponiendo cómo el aparato militar del Estado había sido utilizado para proteger los intereses de una empresa extranjera. En su denuncia, Gaitán evitó dar cifras precisas, pero acusó a los militares de haber actuado de forma premeditada. Casi 100 años después, la cifra oficial sigue siendo un número que nadie puede probar del todo, pero que les duele igual. Empezó en 9, terminó siendo algunos, luego creció a los miles. Y quizá esa distancia entre ambas cifras sea en sí misma la verdadera medida de lo que el poder del dinero es capaz de esconder. Pero, ¿qué opinan ustedes al respecto? ¿Conocen a alguien que todavía viva, que le haya tocado estar en la masacre de las bananeras? ¿Conocen a alguien que le haya tocado vivirla de cerca, que sea un hijo o un nieto de una persona que estuvo ahí? ¿Saben ustedes la historia? Si hay alguien de Colombia que nos esté viendo, si me equivoqué o si no me equivoqué, dígame qué piensa de la historia, qué les cuentan a ustedes en las escuelas. ¿Qué tan difundido es? ¿Qué tan de sentido común debe de ser para el colombiano de a pie? Que hace menos de 100 años, todavía no son los 100 años, que hace menos de 100 años las fuerzas militares de Colombia le dieron la espalda a su pueblo para defender los intereses de Estados Unidos. Díganmelo en los comentarios, suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía, denle like al video y denle click a la campanita, ya no sé si existe la campanita, para que les avise cuando subimos uno nuevo. Sin más por el momento, yo fui Robert, pásensela chido, bye it.